más grande elección en la historia de México tendrá lugar el 6 de junio de 2021. Estará en juego la renovación de 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y alcaldías. Las 32 entidades del país tendrán la renovación de sus legislaturas y alcaldes. En el caso de Jalisco, serán 125 presidencias municipales, 20 diputados de mayoría relativa y 18 de representación proporcional. Estamos entrando en una parte importante del proceso electoral 2021 y era realmente menester tocar este tema aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Margarita Torres, ella es secretaria de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Gracias. Mario Ramos, ex consejero electoral. Mario, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos. Un saludo al auditorio. David, Margarita, un placer estar con ustedes. David Kirschbaum Alemán, vocal de organización electoral de la Junta Local del INE. David, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo al auditorio. Bueno, hace un momento escuchábamos, Margarita, una cápsula que hablaba en términos globales de lo que va a ser este proceso. Es el más grande en la historia de México. Así es, pues es el más grande. Es un tema que cada proceso electoral se dice que es el más grande de la historia. Desde luego que así es porque cada vez tenemos más electores, cada vez necesitamos instalar más casillas y pues cada vez tenemos más elecciones en juego, como en esta ocasión como lo mencionaba el spot, tenemos pues 15 gubernaturas, muchísimos juegos en cargo, ¿no? En esta ocasión. Y esto ha sido posible porque se han ido recorriendo los calendarios locales para que empaten en el federal, ¿verdad? Sí, exactamente. La idea es que gradualmente se vaya logrando que las elecciones se realicen en un mismo momento cada 3 años en general. Sí. Es por esto. Es por eso que, por ejemplo, la gente tendría que tener en cuenta que hubo un gobernador de 2 años, ¿no? En Baja California. Así es. Sí, y sí. Creo que es el mismo caso en Nayarit. No sé, pero también ha habido casos de ayuntamientos incluso que han sido de solo 1 año, ¿no? Entonces es justamente porque la ley se ha ido modificando para efectos de ajustar los calendarios y que se realicen en una misma fecha, sobre todo ahora que tenemos el tema de la casilla única a partir de 2015, ¿no? Que ya es una sola casilla en donde se reciben la votación de las elecciones locales y de las elecciones federales. Decimos que son las más grandes de la historia. Yo te preguntaré, Margarita, ¿qué tan grandes? ¿Por qué no nos explicas todo esto? El ejército que va a intervenir, pues. Sí, claro. Bueno, pues tenemos actualmente ya el transcurso del proceso electoral nos lleva a que hoy en día tenemos aproximadamente 800, en el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos aproximadamente 800 CAEs y supervisores. ¿Qué son CAEs, perdón? Sí, se los explico. CAEs es el capacitador asistente electoral. De acuerdo. Y los supervisores electorales, digamos, que son quienes tienen a su cargo a varios CAEs y que supervisan, desde luego, como su nombre lo indica, las actividades que realizan estos. Este personal es quien está en las calles haciendo la labor de capacitación y de notificación de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron insaculados por el instituto y que van a ejercer las funciones de recibir los votos. Es decir, son los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Muy bien, seguiremos hablando de este ejército. Mario Ramos, han comenzado de hecho las campañas este fin de semana pasado y estamos aparte de un proceso electoral muy grande. Es distinto, hay muchos elementos de por medio, ¿no, Mario? Sí, por supuesto, mencionabas que se han logrado poco a poco ir empatando las elecciones, que recordar que el hecho que estuvieran separadas y que tuviéramos todos los años elecciones locales o federales generaba una gran cantidad de conflictos postelectorales, la imposibilidad de acuerdos políticos en las cámaras, en fin, eso ya lo hace. Y el costo también, El ¿no? costo, y hoy cobra más sentido, tenemos una autoridad nacional, hoy es el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE se encargaba solo del proceso federal y los institutos locales, hoy hay funciones compartidas, tiene más sentido, pero también en muchos sentidos creo que es distinto, hay más partidos políticos que estarán disputando, hay candidaturas independientes. En el caso de Jalisco son 13, ¿no? 13 partidos políticos, 3 estatales, ¿no? Los 10 nacionales, que bueno, muchos de ellos van a aprobarse en las urnas para ver si logran conseguir
subir el porcentaje para conservar el registro, ¿no? Pero 13. Y sobre todo en Jalisco no van en coalición, porque aunque muchos de estos, de los 10 federales, van en coaligados la mayoría de ellos, ¿no? Va a haber, digamos, alianzas a nivel federal, pero no local. Sí, eso también va a generar, hoy que ya están las campañas, tendrán los partidos políticos que explicar muy bien, porque federal puede ir PRI, PAN, PRD, ¿no? Y en lo local van separados. Entonces, y así... Requerirá un gran esfuerzo de los partidos para informar y de los ciudadanos para entender ante qué estamos, ¿no? Para informar, para comunicar, son campañas de 60 días que implicarán un esfuerzo enorme también por parte de la ciudadanía para conocer a sus candidatos y candidatas, que conozcan las plataformas y que puedan diferenciar, distinguir para que emitan un voto razonado el 6 de junio. Está también el tema de los candidatos independientes. También por otra parte, que no hay muchos, ¿no? Hay que decir, sí hubo muchas solicitudes, se fueron quedando en el camino, no alcanzaron, no cumplieron los requisitos. Sí hay, pero digamos que en este momento no es la figura, así lo veo yo, más relevante, significativa, como lo fue en su momento aquí en Jalisco. También en la elección federal hubo casos. En este momento no se ve en algún escenario que puedan ser los protagonistas de la jornada. Aunque vamos a hablar más sobre el tema, de ahorita te digo en esta primera intervención, Mario, el tema de la pandemia, ¿no? Por supuesto, puede incidir en la participación electoral. Sabemos que en elecciones donde que se elige presidente y gobernador, el promedio de participación ronda entre el 60 y 63%. Y baja en elecciones intermedias, como la que tenemos. ¿Qué promedio más o menos? 50 a nivel nacional. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Jalisco, aunque también está en el 50 en promedio, la zona metropolitana hay menos participación, 44, 42. Caso de 2015, Tonalá fue el municipio con menos participación, 38%. En 2015 para la presidencia municipal. Entonces, en este momento yo creo, porque seguramente no estaremos todos vacunados y vacunadas, probablemente podría incidir en que muchos no se sientan con la seguridad para ir a votar. No quiero que seamos pesimistas, pero es un factor que va a contribuir, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, pues David, ojalá que no, pues tú eres parte de esta organización electoral, David. Una primera intervención del panorama global que vamos a enfrentar. Yo iniciaría compartiendo que es un proceso ciudadano. Eso significa que el propio INE está conformado por ciudadanas y ciudadanos. Y es importante compartir con el foro y por supuesto con las instituciones públicas, políticas, que finalmente quienes integran los órganos principales del propio instituto, incluyendo las casillas, son ciudadanos de las propias colonias, ¿no? Y entonces se disponen para que el resto de los electores y ellos mismos puedan ejercer su sufragio. En ese tenor tenemos, por supuesto, un proceso, el más amplio, señalado intermedio porque no tenemos elección presidencial, pero si habláramos de elección local, tendríamos 15 con gobernadores. Claro. Eso, por supuesto, que significa que el número de funcionarios, por supuesto, de representantes de partidos políticos, el número de lugares donde se van a instalar mesas directivas de casilla, el número de, inclusive, medios de comunicación, pues se dispara para procesar pues, un adecuado proceso. Por supuesto que la participación de los partidos políticos, y aun cuando son ahora muy pocos candidatos independientes, figuran en el escenario y esperamos, por supuesto, que sea un proceso propositivo, ¿no? Campañas propositivas que motiven precisamente a los electores para que asistan a votar. Por lo pronto, desde el ámbito de la institución, tanto del INE, entiendo que por parte del IEPC también, en el caso de Jalisco, los órganos electorales locales, estamos fomentando las condiciones en que vamos a tener en los lugares donde se va a emitir el sufragio para que, aún con pandemia, pueda asistir el mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos a emitir su voto, ¿no? Claro. Su decisión. Margarita decía hace un momento, David, que eran 800 capacitadores, pero
¿Cuántos son los ciudadanos que van a participar en el proceso? Bueno, la cifra ahorita No es se ha cerrado. 2000. Lo que pasa es que estamos hablando de que 80 millones hablamos del proceso federal, más de 80 millones de electores ya los tenemos registrados con credencial para votar. Claro. Estamos hablando que en Jalisco tenemos arriba de los 5.600.000 ciudadanos electores. Claro. Y vamos a instalar, claro, con el apoyo de las escuelas, Secretaría de Educación Pública, a quien hacemos un reconocimiento y agradecemos a través de este foro, la Universidad de Guadalajara y todas las universidades privadas, así como los domicilios particulares que nos han permitido. Vamos a instalar en Jalisco 10.154 mesas directivas de casilla. Eso da la magnitud de que tenemos en la tercera entidad con el mayor número de lugares y, por supuesto, de electores después del estado, de la Ciudad de México y del Estado de México. Estamos hablando de 10,000 promedio por casilla, por personas que van a participar el día de la elección. Tenemos un promedio de 325,000 electores por distrito. Entonces, me refiero a los funcionarios de casilla, sí. el día de la elección. Sí, son básicamente 7 funcionarios. 7 funcionarios. Así es. Entonces estamos hablando de 70,000. Sí, 70,000. porque además tenemos la elección local y existe un secretario, un presidente y 2 secretarios, uno que apoya, por supuesto, en la atención de la elección local. De acuerdo. Ya está el padrón electoral cerrado y todo, ¿verdad? Estamos por concluirlo, el área correspondiente está todavía entregando credenciales hasta el 10 de abril. 10 de abril, muy bien. Y lo tendremos precisamente ya, digamos, concluido después del 10 de abril, algunos días más, porque se hace la consolidación de la base de datos. Sí, porque se hablaba de algo como 95 millones, algo así, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, la cifra es considerable. Esa es parte de la magnitud del proceso, claro, por supuesto. Y esperamos que rebasemos este 50% de elecciones intermedias de claro, porcentaje de participación, ¿no? Que con todo el virus. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Un elemento que estará presente en el actual proceso electoral y que será clave el día de los comicios es la pandemia del COVID-19. La amenaza del coronavirus será un reto para las autoridades electorales y para el ejército de funcionarios de casilla integrado por ciudadanos, que deberán mantener las medidas sanitarias, la sana distancia y controlar las filas para evitar más contagios del virus, sobre todo cuando México se encuentra en los primeros lugares de casos del mundo. Proceso electoral 2021, hacemos una revisión respecto a cómo marcha precisamente este proceso. Le decíamos que ya estamos en campañas, ahorita hablamos de las campañas. Margarita Torres, el tema del COVID-19, ¿qué medidas, qué protocolos se han desarrollado en el INE para enfrentar esta situación? Bueno, Mario, nosotros en el INE, desde el inicio de la pandemia, desde que la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias en México declararon la pandemia y la gravedad de la pandemia del COVID-19, pues hemos emitido una serie de medidas para evitar precisamente que entráramos en crisis sanitaria al interior de la institución y obviamente hacia la ciudadanía que nosotros atendemos, ¿no? Inicialmente cerraron por un tiempo los módulos de atención ciudadana para la credencialización, se hizo trabajo desde casa, etcétera, pero lo que me parece muy importante es mencionar que, se han emitido aproximadamente 20 protocolos de medidas sanitarias al interior de la institución para cuidar no solamente a los funcionarios hacia el interior, sino también, a todo el personal de campo que ahorita tenemos trabajando en las calles, por supuesto, los que mencionaba CAES y supervisores, y sobre todo a la ciudadanía que se visita.
Sí, ahora para las actividades de visita, de capacitación, notificación, etcétera, pues hay un protocolo específico que obliga al funcionariado del instituto pues a seguir todas las medidas de manera muy estricta, ¿no? Por eso yo quisiera transmitir a la ciudadanía que nos ve, pues que tengan la confianza de recibir a los CAEs en su domicilio, de recibir al personal que los va a capacitar en caso de que hayan salido sorteados y pues tengan esa confianza de que son personal que está usando pues cubrebocas, que está usando gel, que está desinfectando los materiales con los que trabaja como las plumas, etcétera, y pues que créanme que es una de las instituciones que más ha seguido estos protocolos. Tenemos también otro protocolo que me parece importante mencionar para el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral se han emitido, además de un protocolo para la jornada, un acuerdo del Consejo General donde se determina el uso obligatorio, sin excepción, de cubrebocas para la jornada. ¿Por qué? Porque no queremos que nos pase lo que ya ha sucedido en algunas oficinas de la institución, en donde personas que argumentan un ejercicio de su libertad se pueden quitar el cubrebocas y poner en riesgo al resto de quienes participan, ¿no? O quienes acuden a votar y a los mismos funcionarios de casilla. Por otro lado, tenemos también ciertas medidas el día de la jornada electoral. Pero antes de que nos vayamos a la jornada, quería preguntarte sobre el tema de las visitas domiciliarias. ¿Qué es lo que la gente dice para no participar, por ejemplo? ¿Tienen miedo? Bueno, mira, hay múltiples causas por las que la gente no participa, ¿no? Ya comentábamos que a veces son cuestiones laborales, en muchas ocasiones las personas están ocupadas, pero afortunadamente no nos hemos encontrado con tantos rechazos que solamente sean por miedo. Hemos encontrado buena respuesta de la ciudadanía, que siempre la verdad es que nos hemos encontrado con una buena cara, ¿no? Con los ciudadanos, es decir, gente que desea participar, que desean ejercer su ciudadanía a plenitud y deciden sí colaborar con la institución y colaborar pues en la recepción de los votos de sus vecinos, porque así como lo decía el maestro David, así es, son los vecinos los que reciben los votos, ¿no? Es la letra que salió sorteada, es la M. No, la A. ¿La A? Así es. El mes inicialmente se sortea el mes del calendario, que fue agosto en este caso. Así es. Y con eso, con base en ese mes, se hace la primera insaculación. Y posteriormente se sortea la letra A y ya en la segunda insaculación lo que se hace es a los ciudadanos que sí cumplieron con los requisitos y que se van sorteando, digamos, con base en su apellido. De acuerdo. En la primera letra de su apellido. Bueno, ahorita regresamos, si quieres, al día de la jornada electoral, que eso es muy, muy importante. Mario, el tema de la pandemia, ya ha habido elecciones en el mundo en estos días de pandemia y se ha visto pues que ha sido muy complicado, ¿no? ¿Podemos en México, digamos, aprender de eso que pasó en otros países? Sí, yo creo que el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales, que ha habido bastante tiempo para preparar estos protocolos, llegarán preparados al día de la jornada. A mí hay algo que me preocupa y que ahorita todavía no está muy claro, es el tema de las campañas electorales. Ahorita todavía los partidos y las candidatas y candidatos se preguntan qué se puede, qué no se puede. El Consejo General del INE acaba de aprobar la semana pasada, tomaron un acuerdo para generar un manual de un protocolo, pero también dijo el INE, al final la autoridad en la materia es la autoridad sanitaria, ¿no? Que ha dado recomendaciones para eventos masivos, etcétera, que es ahorita la mayor preocupación de las candidatas y candidatos, sus arranques de campaña, sus cierres, sus mítines, eventos masivos, y en esta parte también vamos a tener un proceso inédito, ¿no? Y ahí hay poca, o podría haber poca intervención. A ver, yo te pregunto esto, y como lo hago como abogado del diablo, si, digamos, esta pandemia nos impone un modelo distinto para hacer campañas, quiero suponer que no mítines, no grandes aglomeraciones, etcétera, ¿qué pasa cuando se supone que las campañas van a ir a los medios de comunicación? Pero resulta que los medios también están muy acotados. Sí. ¿No era importante abrirles un poquito, digamos, para que se jugara en la arena de los medios y no tanto en el terreno de las calles y todo? Claro, sin embargo, la legislación ya menciona las restricciones en cuanto a la participación que pueden tener las candidaturas en los medios, los debates, etcétera. En este caso, yo creo que sí se impone un modelo distinto de campaña porque
aunque el ciudadano que va a los mítines es el ya que está convencido, ¿no? Es el leal, el militante, el simpatizante, de todas maneras es muy importante para ellos porque eso les hace creer que muestran fuerza, músculo, ¿no? Y la presencia de un arranque con mucha gente, un cierre de campaña con mucha gente. Entonces hoy están preocupados y les comento de todos los partidos políticos porque cómo le van a hacer. Y hay otro dato también, y estudios lo demuestran en el mundo, que los electores que definen el triunfo en una elección principalmente son los electores indecisos, ¿no? O sea, los que ya están convencidos. Y los estudios demuestran que los indecisos se convencen principalmente con aquellos candidatos que tuvieron contacto directo también con eso. Entonces, hoy pues va a ser un reto para acercarse, persuadir al elector. David, ¿por qué no nos platicas un poco más de estos lineamientos que menciona Mario respecto a las campañas? Sí, es un protocolo interesante, más que protocolo son recomendaciones. A diferencia de la radical normativa, cuando se emite un protocolo, estas son más recomendaciones por lo que ya se ha comentado, de la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Y entonces, en estas recomendaciones hay algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, si son lugares cerrados, donde realicen sus mítines, entonces tendrán que tener el protocolo similar al que estamos usando con las tiendas o con las propias casillas, que es pues que tengan que usar doble cubreboca, que por ejemplo atiendan su sana distancia, en fin, todas estas recomendaciones se basan en las mismas que hemos estado atendiendo, señaladas ya por la Secretaría de Salud, y que estamos utilizando actualmente en cualquier actividad de la que realizan cotidianamente todo el público. Sí es importante que una otra recomendación es utilicen los medios masivos de comunicación, es decir, los medios virtuales, ¿no? Esta es una recomendación, por supuesto, que contrasta con el acercamiento con los ciudadanos. Sin embargo, pues esta es parte de las sugerencias que el propio Instituto Nacional Electoral les hace a los partidos políticos. Y bueno, que finalmente cuiden todos aquellos aspectos que generen contacto entre unos y otros cuando realicen sus eventos masivos de comunicación con sus militantes o con los interesados en estos partidos políticos. Vamos a seguir sugiriéndolo, el INE va a seguir recomendando durante el periodo de campaña para que cuiden esto, porque sería muy irresponsable, por supuesto, de parte de los representantes políticos que no toman esos cuidados, ¿no? Porque generaría, por supuesto, un contagio masivo. Entonces, claro, a ver, me llama la atención lo que dices, David, de que se trata de recomendaciones, sí, no normativas, obligatorias, legales, etcétera, que llevan implícito pues, una sanción si no la cumplen. Sí, claro. Así es. Son recomendaciones. Son recomendaciones. Son recomendaciones. El instituto no es la autoridad competente para sancionar por un suceso de falta de probidad, de precaución, claro, si no se toma por los partidos políticos. Sí significa que los partidos políticos actualmente están muy interesados en esto y que asumimos que serán responsables con el Instituto Nacional Electoral y con los órganos electorales locales también en tomar todas estas providencias. Muy bien. ¿Quieres comentar algo más eso, abundar sobre este tema? Bueno, es un poco la diferencia que habría en cuanto a lo que va dirigido, como dicen, a los partidos políticos y a sus campañas. Una distinción sería lo que vamos a hacer el día de la jornada electoral. Claro. Con nuestros funcionarios y con la ciudadanía que acuda a ejercer su voto. Ahí sí hay obligatoriedad. Que tienen que ir con cubrebocas los funcionarios, pero que a votar todos, también. Sí, todas las personas que estén en la casilla el día de la jornada electoral tendrán que usar su cubrebocas. Si alguien no lo trae porque se le olvidó. ¿En la fila también? Sí, en la fila también. En la fila sí, también, en las actividades que tengan que ver pues con el ejercicio del voto. Si alguien por alguna razón olvidó su cubrebocas, no hay problema. El instituto tendrá previsto un número de cubrebocas para proporcionarles a algunas personas que no lo lleven y que puedan ejercer su voto. Pero sí hay una distinción, digo, a mí me llama la atención esto, y quisiera hacerlo notar, pues la diferencia que es entre las recomendaciones que se les emiten para las campañas a los partidos y lo que sí hacemos
en lo que es nuestra cancha, ¿no? O sea, cuando se trata del ejercicio del voto, ahí sí es muy tajante este acuerdo del Consejo General, e inclusive se hace mención en este acuerdo de la atribución o la facultad que tienen los presidentes de las mesas directivas de casilla para incluso llamar a la fuerza pública en caso de que alguien no esté cumpliendo con esta normatividad. Estamos hablando de alguien no traiga el uso del cubreboca, no quiera ponérselo. Se le pide que se retire o que se ponga un cubrebocas, pero si se niega, si tendría incluso en el último de los casos el presidente de la mesa directiva de casilla esa atribución de llamar a la fuerza pública. Antes de ingresar a la casilla ya a votar, ¿se va a poner gel antibacterial? Así a la persona? es. Sí, bueno, son varias medidas entre, como decía el maestro David, muy parecidas a las que ya conocemos. Todos estamos acostumbrados, que es pues, la sana distancia, ¿no? El metro y medio, y va a haber señalización de espacios en la fila. Aplicación de gel antibacterial, el uso del cubrebocas. Cada 3 horas se va a suspender la votación para sanitizar las casillas, ese es otro dato. No vamos a utilizar Pero lo va que... a ser rápido, ¿no? O sea, supongo, sí, va a ser rápido, sí. Y no vamos a utilizar en esta ocasión lo que son las cortinillas que cubren la mampara, para que no haya contacto pues, con demasiados elementos y puedan ejercer su voto sin la cortinilla. Pero va a estar colocado de tal suerte que no vea a nadie cuando vote. Sí, claro, que se va a garantizar la secrecía del voto. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más. Estamos hablando del proceso electoral 2021. Una de las sombras amenazantes en las elecciones de 2021 es la violencia política. El proceso electoral comenzó en septiembre de 2020 y desde esa fecha hasta el mes de marzo de 2021 ha tenido lugar numerosas agresiones, amenazas y asesinatos contra 78 servidores públicos sin militancia partidista y directamente contra 61 políticos, de los cuales algunos participaban en el proceso electoral. Proceso electoral 2021, paso a paso, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hace un momento, Mario, veíamos en la cápsula, hablaban de un factor también importante que es la violencia en México. Ahí van 61 muertos ya en este proceso que arrancó en septiembre. Es un tema también a tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, es ya muy claro, ya tenemos bastantes años, ya vamos para más de 2 décadas con esta situación de violencia y los procesos electorales y los procesos políticos no han quedado extensos de esto, ¿no? Desafortunadamente también ha tocado que a los aspirantes, presidentes, gobernantes toquen esta situación y fenómenos de violencia, que ojalá que no marque estas campañas ni la jornada electoral en el país, ¿no? Pero si hace un momento hablábamos de un elemento disuasivo como es el virus del COVID-19, el tema de la inseguridad en algunas regiones del país también va a estar presente, ¿no? En algunas regiones del país y también en algunos lugares, sin que sea significativo, hemos tenido procesos electorales en los que se instalan casi la totalidad de las casillas y se llevan a cabo los procesos completos. En algunos lugares hay la incidencia, ¿no?, de la violencia, de la coacción del voto, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es tu opinión respecto a la presencia de los medios de comunicación en este proceso electoral? ¿Qué tan importante va a ser la labor de los medios? Bueno, los medios de comunicación son sumamente importantes en cualquier régimen democrático, ¿no? Sí, pero me refiero en particularmente por el tema de la pandemia. Pues. Justo por eso, yo creo que los candidatas tendrían que tener una mayor exposición y presencia de medios. Ya hablábamos hace un momento que la legislación y las restricciones están, hay lineamientos, sin embargo, creo que se debieron replantear para que hubiera una mayor exposición. Hoy los medios tienen pues temor, porque ya ha habido algunos que han sido sancionados porque no invitaron a todos. En esta situación en Jalisco, donde podría haber hasta 13 candidaturas, ¿cómo le haces, no? Un programa, aunque fuera de 1 hora, media hora, ¿cómo? Entonces,
Yo creo que los medios de comunicación son los vehículos para llevarle los mensajes, para que conozca la ciudadanía un poquito más a fondo y no se quede nada más con el espectacular, con el eslogan, con el spot, ¿no? En una entrevista, en un programa, pueden conocerse un poco más, ¿no? La trayectoria, las propuestas de candidatas y candidatos. Yo creo que va a hacer mucha falta que cubran ampliamente las campañas. Matemáticamente es imposible darle cobertura a todos. Estamos hablando tan solo de los presidentes municipales. 13 candidatos me refiero, 13 candidatos de distintos partidos. No les alcanzaría los 2 meses de campaña para que pasaran todos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, digo, ahí están los espacios de los tiempos oficiales del Estado, ¿no? Que el Instituto Nacional Electoral distribuye, están los spots, ¿no? Digo, hay mucha discusión sobre, tenemos que transitar un nuevo modelo de comunicación política en el que se privilegie también la exposición y la presentación de las candidaturas para que tengamos una democracia pues más deliberativa, ¿no? Que haya diálogo, interacción y los medios de comunicación cumplen un papel importante. Pero hoy los vemos no por decisión de los medios, ¿no? Sino la legislación. Y también tiene una razón de ser, pues, pero desafortunadamente no hay presencia de los candidatos. Ahora, si no hay espacio para todos los candidatos, como dijimos, el ejercicio de los debates, ¿cómo podrían ser? Si es un debate para 13 candidatos, desde el punto de vista técnico, y mira que aquí los muchachos en el foro van a poder explicarnos mejor cómo podría ser eso, sí, pero claro, 13 candidatos en un foro de televisión, ¿cómo podrían ser los debates? A ver, es que hay que partir de nuestra historia, ¿no? Lo que ha buscado los cambios en la legislación y el Instituto Nacional Electoral es garantizar la equidad en la contienda. Venimos de procesos inequitativos en los que desde el Estado, del gobierno, ¿no? Se privilegió a unos. Entonces quedamos ariscos, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Estamos evitando a toda costa tener procesos inequitativos. Por eso la dificultad, por eso tenemos debates acartonados, ¿no? Que se les tiene que asignar el mismo tiempo. Un minuto, y etcétera. vemos en otros países donde se da un diálogo y van 2, van 3. Van 3, exactamente. Muy bien. A ver, David, Sí. este tema que parece está interesante, ¿cómo poder garantizar la equidad y al mismo tiempo aprovechar los medios de comunicación? Bueno, finalmente hay una ley que ha venido mejorándose. Esta libertad de expresión total señalada en la Constitución, pues la ejercemos y se han venido regulando a lo largo de la historia de los procesos electorales precisamente para evitar esa inequidad. Con el tiempo, evidentemente, la posición de los teóricos, y evidentemente sería favorable que tuviéramos una libertad total, no solamente con los medios de comunicación, sino entre candidatos también. Sin embargo, el proceso que todavía nos ocupa hoy requiere de, por supuesto, instrumentos jurídicos para efectivamente darle esa equidad a la contienda. Sí estamos convencidos que los medios ojalá y puedan cubrir la mayor parte posible dentro de en un Estado de Derecho, dentro de lo posible que permite la norma, pero habrá que considerar que tendrán que pensarse en esquemas, si va a realizarse así, en esquemas donde participen la totalidad. Y entonces, sí, por supuesto que es muy complejo, pero lo hemos hecho, por ejemplo, con candidatos a senadores. Recordará que inclusive este foro fue un espacio para la elección próxima pasada, donde se emitió un debate de este tipo. Vamos a tener que trabajar precisamente con los medios de comunicación, con el INE, pues para efectuar un número mayor de debates y pensar en un esquema donde sí puedan encontrarse la totalidad de esa candidatura, ¿no? Es necesario, vamos, bajo el contexto jurídico. Claro. ¿Es posible? Sí, yo creo que sí. Habrá que pensar en los mecanismos bajo la ley, ¿no? Claro. Margarita, y hacerlos más atractivos, ¿no? Para que la gente pueda pues, realmente enterarse de algo, ¿no? Sí, claro, pues ese es el reto, como bien lo decían, ¿no? Ahorita tenemos las redes sociales que, bueno, sabemos que todo es muy dinámico, todo es muy rápido. Entre las recomendaciones hacia las campañas precisamente está privilegiar el uso de las redes sociales y quizás se deja un poco de lado el tema de los medios masivos, los medios de comunicación, televisión, radio, etcétera. Pero sí, hacerlos más atractivos es un reto, pero también este tema de la equidad es un reto también.
bueno, los programas, por ejemplo, que difunden noticias, el INE hace un monitoreo de qué tanto tiempo se le destina a uno u otro partido y se hacen informes sobre cuál es el tiempo destinado a los partidos. No hay, en este caso, sanciones, pero sí hay como una publicitación de estos tiempos que se destinan, ¿no? Y es por ello que se insiste pues en el tema de la equidad. Claro, ahora, también esto tendría que pasar por un tema de habilidades, de ingenio, de quienes desarrollan las campañas, porque hay un espacio público en los medios tradicionales, televisión y radio sobre todo, que es un tiempo del Estado y que se pone a disposición de los partidos. Pero no encontramos cada spot que dices tú, hombre, están desperdiciando esos spots, y con frecuencia es al revés, la autoridad tiene que bajar spots porque no cumplen, ¿no? Así es, bueno, pues es que no puede hacerse una censura previa, pero sí una vez que se difunden esos spots y que alguno, digamos, es objeto de alguna queja o denuncia por parte de algún otro partido político o que hay una violación a la ley muy evidente, puede que se baje un determinado spot de comunicación, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso debe ser un trabajo de mucha creatividad. Claro, antes de ir a la pausa, Margarita, las restricciones para el gobierno. ¿Qué no se debe difundir en este tiempo cuando ya empezaron las campañas? Bueno, las restricciones cuando inician las campañas es no tanto el hecho de continuar con la actividad gubernamental, sino únicamente suspender las campañas de difusión, y hay 3 excepciones. Las excepciones son en materia educativa, en materia de salud y en casos de fuerza mayor, ¿no? Es de protección civil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas son las 3 excepciones, y cualquier instancia de gobierno puede consultar al Instituto Nacional Electoral si alguna de sus campañas entra en esas excepciones y poderla continuar con la difusión. Pero sí es importante distinguir que lo que se suspende en sí no es la continuidad de un programa de gobierno, no es una acción de gobierno, sino la difusión que se le da a esto, pues precisamente para que el elector no se confunda entre lo que es una campaña electoral en donde le ofrecen pues propuestas que se implementarán por parte de un partido político y lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Y solamente son 60 días, como ya se mencionaba, entonces es nada más la suspensión de difusión. Claro, hay otro tipo de normatividad también que está orientada hacia los funcionarios de gobierno, que también tienen ciertas restricciones, claro. Pero sí, la idea, está encaminada precisamente a eso, a no afectar la equidad en las contiendas. A veces pienso, Mario, que nos dejan a los medios toda la labor de censura respecto a lo que hace el gobierno, cuando a lo mejor también sería bueno decirle al gobierno, oye, deja de hacer esto, para que no tengamos la posibilidad de difundirlo, ¿no? Claro, y ahorita me llamaba la atención lo que hablaban del monitoreo de medios, también el gran reto que tienen los medios de comunicación, porque a ver si hay 13 campañas, hay algunas campañas que no generan actividades, que no generan propuesta, y en el monitoreo que hacen de medios de comunicación podría salir de forma inequitativa, y no es culpa del medio que le dé más cobertura a uno que otro. ¿Cómo le vas a dar cobertura en iguales circunstancias si hay campañas que no generan todos los días información? Un partido registra 125 candidatos y otro partido registra 14 o 30. Bueno, tenemos el caso aquí en Jalisco de un partido, Somos, creo que tiene 7 candidaturas a presidentes municipales de 125, ¿no? Entonces, imagínate, en el monitoreo de medios seguro van a tener una cobertura menor. Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. El reclamo por la paridad de género en las elecciones de 2021 ha retumbado con fuerza y el movimiento feminista ha conseguido hasta modificaciones a las leyes para obligar a los partidos a cumplir con esta equidad. Sin embargo, aunque las autoridades electorales resolvieron que los partidos tenían que postular a 7 mujeres en las 15 gubernaturas en juego, solo en Tlaxcala registraron a 8, mientras que en Sonora solo van 2, pese a que actualmente hay una gobernadora.
Miren, vamos a entrar a la parte final del programa, a las conclusiones, pero es un tema importante esta situación de la equidad, de la paridad de género. Hablamos de la obligatoriedad de que fueran 7 candidatas, 15 gubernaturas, no cumplieron varios partidos, y veíamos el caso de Sonora, donde hay solamente 2 candidatas, y pese a que en Sonora hay una gobernadora incluso. Bueno, si quieren, antes de entrar a las conclusiones, una reflexión, si te parece, Margarita, en torno a la presencia de la mujer en este proceso electoral. Híjole. Sí, pues muy positivo que en este proceso electoral las autoridades electorales hayan emitido criterios, hayan emitido normatividad, acuerdos para fomentar precisamente y lograr que esta paridad que está en la ley pues sea una paridad efectiva, ¿no? Tenemos toda una reforma interesantísima en materia de violencia política de género en contra de las mujeres. El proceso pasado fue todo un tema. Precisamente yo creo que a mayor participación de la mujer, pues el machismo o el patriarcado ha reaccionado tratando pues de echar abajo estos avances que se tienen en materia de paridad, de equidad de género. Entonces, ¿qué sucedió el proceso pasado? Que hubo un gran número de mujeres violentadas, claro, un gran número de violencia política de género. Esto motivó, desde luego, y por el impulso de muchas mujeres y de muchos colectivos feministas, motivó una gran reforma en materia de violencia política de género. Hoy en día, por ejemplo, contamos con un registro nacional de personas que han cometido actos de violencia política de género. Ahí tenemos algunos casos muy populares, muy conocidos. Y también tenemos una obligación de los candidatos que se registren y también de varios funcionarios de electorales de comprobar que cumple con esta famosa 3 de 3, ¿no? Claro. Que no han sido sujetos infractores en una cuestión de violencia política de género, que no son deudores alimentarios y que no han cometido actos que lesionen a una mujer. Entonces creo que es un gran avance, ¿no? en este proceso. Una reflexión, Mario, en torno a la participación de la mujer en este proceso. Yo creo que se ha avanzado en el tema de garantizar los espacios que correspondían a las mujeres. No es total ni suficiente, pero hay lineamientos y hoy vemos la presencia de más mujeres. Sin embargo, creo que el tema que sigue siendo preocupación y de mucha atención es el de la violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, pues esperemos que estén todos los focos de la atención observando para que esto no ocurra, porque digo, si ya tenemos por sí un país sumamente violento, ¿no? También esta violencia la padecen con mayor crudeza las mujeres. Muy bien, David, ¿una reflexión en torno a este tema? Sí, creo que es un gran avance en el sentido de que ahora que después del proceso las mujeres que ahora participan tomen decisiones de gobierno va a ser importante para el país. Yo creo que la equidad poco a poco se está generando en esta materia. Así es que sigamos avanzando. El INE es una institución convencida de tomar acciones para que pueda generarse esta equidad. Muy bien. Proceso electoral 2021. Vamos ahora hacia las conclusiones de este tema. Comienzo contigo, Margarita. Muchas gracias. Sí, bueno, pues estamos en la ruta final. Nos quedan 66 días para la jornada electoral, un poco más de 60 días. Entonces, pues estamos, digamos, en una parte muy intensa, las autoridades electorales. Empezamos con la segunda etapa de capacitación y pues mi conclusión sería invitar a la ciudadanía que nos ve, que puede, a quien le puede llegar esto, pues a participar, no solamente si fueron seleccionados como funcionarios de mesa directiva de casilla, sino a ir a votar. Creo que todos los cambios que necesitamos o todas las aspiraciones que tenemos como ciudadanos se pueden lograr a través del voto y pues que tengan la confianza el día de la jornada electoral. Una anotación también que me faltó decir, pueden llevar su bolígrafo, su pluma, su marcador para marcar las boletas electorales. ¿Y también su gel antibacterial? Sí, por supuesto, su gel antibacterial y no olviden su cubrebocas. Y si pueden llevarlo doble también. Mejor, por favor. Muy Gracias. Bien. Mario Ramos, tus conclusiones. Sí, Carlos, bueno, lo que sabemos ya de muchos años es que la democracia la fortalece la participación de la ciudadanía
y hay muchas formas en las que debemos participar, ¿no? Informándonos, conociendo a nuestros candidatos, candidatas, participando si se nos convoca a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, acudir el día de la elección a votar, pero también hay que estar al pendiente del uso que pueden hacer algunos gobiernos de los recursos públicos, de los programas sociales. Eso sigue ocurriendo, aunque yo sé que el día de la jornada y el trabajo que hacen las autoridades electorales junto con los vecinos para contar los votos es impecable. O sea, la posibilidad de fraude electoral ese día es prácticamente imposible. Sin embargo, en nuestro país sigue existiendo alrededor, antes, durante la jornada, fuera de las casillas, intervención nociva para nuestro régimen. Entonces también ahí la ciudadanía tiene un papel importante para denunciar, para no, hay personas que incluso, ¿no?, intentan coaccionar, comprar con algo, pues que no lo permitan, ¿no? Mario, tú, aparte de haber sido consejero electoral, eres un apasionado en el tema de la comunicación. Y yo te quisiera preguntar, ¿sientes tú que los partidos políticos, para no hablar de candidatos, partidos políticos no han hecho bien la tarea en el tema de saber comunicar? Yo creo que no han hecho bien la tarea porque tú lo dices, Carlos, es comunicar. Y comunicar implica emisor-receptor y el receptor se convierte en emisor, ¿no? Hemos tenido grandes ejemplos de que son solo informadores, ¿no? Presentan al candidato, le dicen a la gente, pero no crean los canales para interactuar, para escuchar a la ciudadanía. Yo creo que eso le falta a todos los partidos políticos, ¿no? Tenemos mensajes unidireccionales y no veo que ninguno esté haciendo en este momento intentos para escuchar a la ciudadanía. Eso falta todavía. Y ahora, desde el punto de vista de las campañas ya de candidatos y todo, ¿percibes por ahí intentos interesantes? Digo, no quiero que hables de alguno, pero atractivos, diferentes, distintos, ingeniosos para llamar todavía a voto. No, todavía no. Vemos el arranque, como la reproducción de lo mismo, ¿no? Esperaríamos que surja la creatividad, sobre todo por la situación también difícil de la pandemia para acercarse a la ciudadanía, pero vemos haciendo prácticamente lo mismo a todos, ¿no? Y para terminar contigo, Mario, preguntarte, para la gente que nos está viendo ahorita, ¿cuáles dirías tú que serían los elementos fundamentales para evitar que se repita una baja votación, aunque sean elecciones intermedias y hay una pandemia de por medio? Sí, bueno, primero generar la conciencia de que es muy importante que decidamos nosotros quiénes son nuestras autoridades. Son los que van a estar tomando decisiones de gobierno todos los días, en principio eso, ¿no? Y segundo, pues no tener el miedo, digo, es legítimo que alguien lo tenga, pero el Instituto Electoral se está haciendo cargo de garantizar espacios abiertos, ventilados, con todos estos protocolos para que la gente acuda a votar. Yo creo que sí hemos tenido un avance en nuestro país. La gente que va y vota sabe de la importancia del voto, por eso tenemos alternancia, ¿no? Por eso vota con esperanza o por castigo. Sin embargo, todavía hace falta que más gente se involucre, los jóvenes sobre todo, y que vean que decidir quiénes son nuestros gobernantes es importante y nos afecta. El tema de la vacuna ya no va a ser factor, ¿no? Digamos que en junio, para el día de la elección, se suponía que iba a estar vacunado un buen número, pero la verdad es que va muy lento. Va lento, yo creo que todavía no estaremos la gran mayoría vacunados, puede incidir en la jornada, ojalá que no. Muy bien. David Kirschmann, Alemán, tus conclusiones. Sí, a ver, aquí es ojalá y tengamos campañas muy propositivas de los partidos políticos, efectivamente atractivas. No significa que siempre la tensión entre partidos políticos no pueda generarse un debate político intenso, pero que genere propuestas para la mejora del país, por supuesto. La otra parte, desde el Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales, pues informar al público que estamos preparados realmente y hacer un llamado a los jóvenes, las y los jóvenes, para que participen. Hemos tenido a lo largo de los últimos procesos electorales una relativa baja participación de los jóvenes. Yo creo que si podemos invitar a través de este medio a invitarlos a que participen, finalmente su decisión es igual de importante que todo elector y que efectivamente obtendrán un triunfo aquellos por los que tengan la mayoría de votos. Cierro con el asunto de que no olvidar que este es un proceso de ciudadanos para ciudadanos y el instituto ofrece las garantías para que se realice con equidad y, por supuesto, con certeza. ¿Le dirías a la gente que nos está viendo que no desconfíen de los protocolos para el día de la jornada?
Por supuesto, los protocolos están para ejecutarse, los vamos a atender, y las recomendaciones a los partidos políticos, pues les pedimos atentamente que también las atiendan. Estaremos revisando minuciosamente también que el día de la jornada se atienda el protocolo precisamente de cada casilla. Y agradecer finalmente, yo a lo mejor agregarle un detalle a estos protocolos, algo que perdí, pues simplemente no compartimos en el comentario, pero cierro compartiéndoles que en Jalisco va a ser una edición nueva, tendremos 50 casillas donde usarán instrumentos de votación electrónica. La urna electrónica. La urna electrónica, que finalmente ahí estará en 50 de las casillas, dispuestas para estos electores de estas regiones, pero que ojalá y también ofrezca una motivación para que se multiplique la participación ciudadana. ¿Dónde van a estar instaladas Sí, estas zona casillas? metropolitana de Guadalajara, 6 escuelas, vamos a publicarlas próximamente para que los ciudadanos de estas secciones, porque está dirigida por sección, para que estos electores, hombres y mujeres, pues vayan a participar y utilicen el instrumento para votar. Esta es una innovación en la elección federal. Se realizará de tipo vinculante, es decir, van a contar de la misma manera como si fuera una boleta de papel, y se utilizarán los instrumentos que algunos ciudadanos y ciudadanas ya conocen, que es la urna electrónica del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. ¿Hubo necesidad de modificar la ley o algo para autorizar que se utilizara? No, la ley ya contempla instrumentos de votación electrónica. Adicionalmente, podemos compartir que ya existe instaurado el voto electrónico remoto también, que se realizará para mexicanos, también jaliscienses residentes en el extranjero, y hoy por primera ocasión instalaremos también un ejercicio de votación electrónica presencial, que Claro. son estos 50 casos. Muy bien. David, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Al Margarita, auditorio muchas también. gracias. Gracias a ti. Me quedo como siempre con unos segundos para una reflexión final. Estamos efectivamente ante la jornada electoral más grande que se ha organizado en México en su historia. Estamos también ante una elección inédita con la presencia, como ya dijimos, del virus, del COVID-19 y esta pandemia que nomás no quiere ceder. Pese a ello, estamos también en una situación importante para que los ciudadanos entiendan que más allá de vacunas y más allá de este tipo de situaciones que efectivamente son un riesgo, lo más importante es que salgamos a ejercer el voto, seamos ciudadanos y cumplamos con este país. Que no tengamos miedo. El miedo tendría que ser no decidir ese día tan importante. Hasta la próxima.